Ya está nuestra cortina ahí sonando, la cortina habitual del informativo o de las informaciones a través de la Fuerza del Norte. Son las 9 de la mañana con 3 minutos, vamos con Razones de Estado en vivo, tercera semana del año, día 15, Percio Almadero Santana, doctor en comunicaciones. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola Pepe, gusto saludarte, un abrazo cordial y afectuoso para ti y para a través tuya a nuestras miles de auditores, y en el mundo que nos escuchan a través de maderofm.com. Exactamente, tenemos hartos temas, yo lo comentaba recién al aire, 8:50 hora de nuestro país, despegaba el vuelo del Papa desde el Vaticano, llega acá a las 8:10 de la noche, tengo entendido, arriba a nuestro país. Bueno, hay varias cosas ahí, porque el arribo del Papa, las consecuencias, me imagino que esto será televisado. Yo lamentablemente a mí se me va la memoria para atrás y me acuerdo de hace 30 años atrás cuando vino el otro papa. A todo esto, aquí no, discúlpenme que se me vayan los enanos para el bosque, ¿eh? No es el primer papa que viene a Chile, o sea, vino Karol Wojtyła, ¿cierto? El 87, viene este papa, Bergoglio, pero él ya había estado en Chile en calidad de cardenal, lo mismo Ratzinger también estuvo en Chile. Sabe que, si no me equivoco, fue Pío IX, un papa de finales del 1800, también llegó a Chile alguna vez y vino en barco. Sí, mejor. La historia de los pontífices acá en Chile es bien importante, sí, por lo que tú apuntas, pero si tú me permites hacer un corte en la relación, nunca hubo un papa que tuviera tanta relación en Chile como Bergoglio, como Papa Francisco. Porque Bergoglio estudió en Chile. Ya estudió en Chile, cuando él estaba preparando su formación de jesuita, estuvo acá y tiene una relación muy importante que los medios de comunicación abiertos han dado cuenta de esta circunstancia. Bergoglio tiene amigos en Chile. El ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, que es la Universidad Jesuita, sí, de Chile, Padre Montes, fue compañero de él en muchas ocasiones, y él tiene un par de personas que incluso lo van a acompañar en todas sus travesías en Chile, en los aviones que se han puesto para efecto de los traslados a Temuco, Santiago, y de Santiago a Iquique. Entonces, la relación del Papa Francisco con el país es distinta, Pepe, en el sentido de que hay mucha gente que tiene que ver con que fue formada por él, que tuvo las misas con él, que tuvo la formación de catequesis con él, de charlas, de clases, etc. Entonces, hay todo un tema. Ahora, se da justamente la casualidad que, el Papa también es argentino, ¿ya? Y no habíamos tenido antes un Papa que fuera un Papa muy ligado a lo que fuera Latinoamérica. Claro. Pero, en consecuencias, todo esto apunta a que hay una afinidad mucho más cercana, no solamente por la cosa geográfica, sino que porque además Bergoglio tuvo una parte importante en la formación de los jesuitas también de Chile, una vez que ya él lo era, y fue también muy cercano a lo que fue el provincial de los jesuitas, que es como el jefe de los jesuitas que van cambiando cada ciertos años, yeah, en Argentina, y a él le tocó recibir también a jesuitas chilenos que fueron a estudiar allá. Bergoglio en Chile hizo una pasada muy importante y dejó mucha huella en lo que está, sobre todo en un lugar que existe normalmente, y si me permite es un asunto personal para contárselo a nuestros auditores. Sí. Todos los años hago retiros espirituales que se llaman, que son de 4 y 8 días muchas veces por año, que se hacen en silencio en un asunto que se llama la Casa Loyola. La Casa Loyola es una casa que está administrada y que es de los jesuitas, y donde va mucha gente a hacer estos retiros que tienen que ver con la revisión interna de cada persona en virtud de lo que significa la visión jesuita de la vida. Entonces, en esos lugares donde uno va, a lo joven todo estuvo ahí y se sabe las misas que participó y dónde fueron, porque los que vamos a esos lugares lo conocemos y sabemos que es histórico, sobre todo después que Francisco, el primer papa jesuita del mundo, también genera todas esas actividades, porque donde pasó él, claro, ahora es papa, entonces se sabe de ello, probablemente incluso vuelva a esos lugares, en uno de los espacios que le tienen considerados en su estadía acá en Chile, Pepe.
Interesante dato que nos aporte y que no conocíamos. Yo tenía claro a lo mejor de que estuvo en Chile, tuvo un paso por Chile, pero tan ligado a nuestro país, son datos que indudablemente Claro. uno desconoce. Uno podría hacer también, Pepe, ¿Sí? una referencia, o sea, digamos, y creyendo una circunstancia un poquito mayor, o sosteniendo una tesis más personal, podríamos decir también que tenemos amigos comunes, por ejemplo. ¿Te fijas? Nosotros somos muy cercanos y hemos conocido durante muchos años al padre Montes, al jesuita, que fue rector de la Universidad, Alberto Hurtado en Chile. Y yo tengo, bueno, las personas que nos están escuchando, nuestros auditores lo saben, pero yo tengo 6 hijos, y de mis 6 hijos, los 4 mayores, pasaron por la Universidad Jesuita, y claro, la relación con Montes fue muy cercana, y Montes es muy cercano y muy amigo también del Papa, y bueno, nos encontramos y conversamos en las cuestiones que tenemos, y es un tipo fantástico como el padre Montes, jesuita de todo, digamos, muy, muy interesante de conocer por las lecciones y por la vida que él ha tenido en el mundo cristiano, particularmente católico, Pepe. Ya. Yo hacía, insisto, disculpen que hable en primera persona, pero hacía referencia a la visita anterior del Papa, del Papa Juan Pablo II, 1 de abril del 87, cuando pisa suelo chileno, besa el suelo chileno, era otro contexto, ya lo dije, es recibido por Pinochet, que Pinochet en su discurso, cuando lo recibe, le da las gracias por ser mediador del conflicto precisamente con los argentinos, el conflicto del año 78. Luego, bueno, va a la moneda, hoy día también entiendo que el Papa, no, mañana entiendo que va a la moneda, y en esa oportunidad Pinochet hace una jugada magistral porque no estaba en protocolo, se lo abraza, se lo lleva y lo saca al balcón. Acá en Chile pasó colado eso, pero en imagen internacional, ver la imagen del dictador, como era visto internacionalmente con el Papa, indudablemente ahí hubo una jugada maestra de Pinochet. Son cosas que quiero recordar porque el público más joven no se acuerda o no lo vio. Exacto, es que también, Pepe, hay toda una circunstancia que tiene que ver obviamente con lo político. Claro, y es todo distinto. En ese minuto en que Pinochet, digamos, era el primer, estaba en la magistratura del país, digamos, y es un momento tan doloroso en general para muchos chilenos. También hay que, en el contexto como se llamaban las relaciones de Estado, tiene que haber un contexto en que el Papa, Juan Pablo II, había sido una persona que estuvo muy cercana a lo que fue el comunismo en realidad, digamos, porque él era un cura polaco, donde el comunismo no dejaba, integrar, porque él lo vivió personalmente, él sabía lo que era vivir bajo regímenes dictatoriales como ese. Entonces, no te olvides tú, y le contamos a nuestros distinguidos auditores y auditoras, que el Papa Bottiglia, él creó una organización que se llama Solidaridad allá en Polonia, que lo que buscó fue derribar al gobierno comunista. No olvidemos que en ese tiempo también, y todavía se usa, todavía los comunistas en todo el mundo rinden algún tipo de pleitesía a ese tipo de gobierno. Ya no habían sindicatos, no habían gremios, no habían todo el poder, era una dictadura comunista. Y el Papa Bottiglia venía de ese tema. Y también no olvidemos también que hace 30 años atrás, cuando vino el muro de Berlín, donde se dividía las Alemanias, una era comunista y la otra era occidental, en la parte comunista que finalmente se cayó, que no tuvo hemos conversado muchas veces con nuestros jefes de Estado, también tenía una particularidad porque estaba plenamente vigente cuando vino el Papa anterior. Entonces el sacarlo al balcón también es el gesto político. Ahora van a ser otros los gestos políticos, Pepe. Yo creo que los gestos políticos apuntados, que ya se han dicho, al tema mapuche y al tema de la inmigración por Iquique, tienen que ver, con otras realidades que ha vivido nuestro país, y el mundo se ha deshecho de muchas ideologías que no se siguieron fundamentalmente para eso, y hoy día no está en cuestión el decir que esos gobiernos están plenamente rechazados por una parte importante de la comunidad, salvo que acá en Chile todavía tenemos, y en el mundo, todavía hay gente que profesa o que cree en ese tipo de utopía, y que no hay ningún problema en seguirlas creyendo. Hoy estamos en un nivel distinto, el Papa viene a darnos un mensaje evangelizador, y esperemos que tenga consecuencias favorables para nuestro país, y particularmente para los cristianos, y más principalmente para los católicos,
que son personas que normalmente vibran con todas estas circunstancias de que el máximo líder espiritual del catolicismo y también del mundo espiritual del mundo occidental me refiero, sea hoy día nos honre con su visita, Pepe. Sí, indudablemente el mundo ha cambiado, nuestro país ha cambiado. Vamos a ver las consecuencias de esta visita del Papa, que es bastante acotada comparada con la anterior, va a estar 3 días solamente acá en nuestro país. Lo voy a llevar a otro tema, porque del Papa yo creo que vamos a seguir hablando durante la semana, indudablemente. Exacto. Hay un tema que remeció el ambiente político, económico, nacional y también internacional, que estos datos que se demostró y se comprobó que fueron adulterados, datos del Banco Mundial. ¿Aquí hay alguna operación política? Mira, Pepe, cuando hay circunstancias en que datos como esto salen a la luz y dejan así como la tendalada, digamos, o sea, ¿qué pasa con esto? Nosotros somos integrantes del Banco Mundial, colocamos lucas para estar en el Banco Mundial, todos los participantes contribuyen con cierta cantidad de recursos. Hoy día nos preguntamos finalmente, porque esto recién salió a la luz, ¿cuánto de político hay detrás de esos datos, digamos? ¿Y cuál fue la actitud de un economista boliviano que se indica como la persona que habría hecho estos cambios, digamos, para favorecer o desfavorecer a un gobierno y cómo nosotros aparentemente hubiéramos descendido en un ranking de países donde se puede invertir a propósito de esto? No digamos que esto es lo único que existe, Pepe. Hay otras instancias, aparte del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, digamos... Sí, correcto. Y otros más, ¿te fijas? Pero hoy día, ¿a qué se apunta? Se apunta a generar una expectativa respecto de que nosotros, como país, no estábamos tan mal, y que esto este ranking menor habría favorecido digamos digamos el que la gente como una opinión política, que la gente tuviera el público, el que está más informado, hubiera entendido que esto gatilló una apuesta en contra de un gobierno que digamos de Bachelet, que aparentemente había hecho las cosas mal. Estos datos, Pepe, ¿sí?, generan a mi juicio un tema que hay que investigar a fondo. Porque si bien es cierto, nosotros aparecíamos en un ranking menor y tiene que ver con la gente que quiere invertir en Chile, no tiene que ver con la situación interna. Ese es el tema. Entonces, el punto está en saber si acaso, a la luz de los próximos, investigaciones que esto va a ocurrir, porque nosotros tenemos que pedirla como Estado, saber qué es lo que ocurrió con eso, para estar tranquilos, cuánto perjudicó, y si fue exclusivamente hecho a propósito de que el gobierno se va el de hoy día, ya, y que hizo con mejores cifras, o se hizo hace un tiempo atrás para favorecer justamente la campaña de Piñera. Entonces, podemos estar frente a una situación muy especial, pero no es la razón de esto. Ya, pero hay muchos datos, te fijas, sí, que tienen que ver con digamos, cosas que no se señalan, pero hoy día el auditor, nuestros distinguidos auditores y auditoras, porque lo hemos contado nosotros, pero no con la profundidad tampoco que se requiere, también es un poco a nivel de comentario, de análisis, de conversación. La profundización de la crisis en Chile prácticamente no tiene que ver con eso, tiene que ver con la pérdida de empleos de calidad, tiene que ver con la falta de inversión interna. Pero no tiene relación, o sea, si el inversionista que viene de afuera dice, voy a poner lucas en Chile, y ve estos datos en el Banco Mundial y dice, no, ¿sabe qué? Chile está mal, mejor no pongo lucas, ¿eso no perjudica? Sin duda, o sea, hoy día, por eso que te digo que es serio. Es que por eso hay que llama la atención porque, claro, se habla principalmente del segundo gobierno de Bachelet, ¿cierto? Que las cifras fueron manipuladas. Pero hay algunos que indican que también en el primer gobierno de Bachelet también se manipularon. Entonces, lo curioso sería, y eso hay que investigar, por qué se manipula de forma negativa en el primer gobierno de Bachelet, en el periodo que está Piñera, como que las cifras no se manipularon o fueron favorecidas. Y vuelve el gobierno de Bachelet, las vuelven estoy leyendo acá, por ejemplo, la tercera. Exacto. La tercera dice, Banco Mundial se reúne de urgencia para tratar manipulación en el ranking. Estábamos en el lugar 25 y nos fuimos, pero totalmente fuera. Claro, exacto. Yo creo que eso es parte de una investigación que se está iniciando. Vamos a estar muy atentos, seguramente en otras razones de Estado vamos a profundizar esto cuando apunten con más antecedentes serios. O sea, a mí, ¿sabe lo que me llama poderosamente la atención? Sí. Chile tiene un consejero dentro del Banco Mundial, que es Felipe Larraín. Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda del gobierno de Piñera.
Sí, y todos sí. están apuntando. Estaba viendo un Twitter de Marta Lagos, ella tiene un sitio en internet, cierto, de investigación periodística, y le carga los dardos a, oye, no tienes nada que decir, si tú eres asesor, tienes Exacto, ah, exacto. Sí, lo Piñera entiendo. está calladito, y no me digan que Mira, no son, perdóneme, no me diga que no son cercanos el señor Larraín con sin Piñera. duda, sin duda. Mira, Yo los vi en el ahí, estadio juntos, sí, 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 lo viendo a la entiendo. Católica. Mira, exacto. Yo creo que ahí hay harto paño que cortar. Hay que ver, estos no son, digamos, propósitos que fueron, digamos, el único país, entre comillas, perjudicado fue Chile. Pero Yo creo que preocupémonos esta de cuestión Chile. apunta fundamentalmente a generar otras confianza en inversionistas que prefirieron por esa información mirar a otros lugares. Ese es el punto. ¿Te Sí, fijas? sí. Esto lo tiene que ver para que la gente lo entienda. No tiene nada que ver con Dominga. ¿Te acuerdas de Dominga? Sí, el caso de la cuarta región. De la cuarta región, Sí, muy famoso, que en el fondo, esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con elecciones internas, que la gente entienda y tratar, digamos, en estos pocos segundos, minutos, Pepe, el contexto. ¿Ah? El Dominga es una cosa interna, no tiene que ver con el Banco Mundial. El gasto público de Chile, que la gente muchas veces no lo conoce, Pepe, y cuando tratamos de hacerlo, ya. el gasto público, lo que se gasta más hoy día en el Estado mismo, subió en estos últimos 4 años en manera atroz. Eso no lo refleja el Banco Mundial. ¿Te fijas? Entonces, hay circunstancias internas que no deben ser solo apuntadas a estas circunstancias. Esto tiene que aclararse, sin duda está, pero que tampoco se genere la idea, ¿ya?, que acá el gobierno perdió por el dato que se emitió de este Banco Mundial. ¿Te fijas? Acá hay otras circunstancias que son serias también, obviamente, y que habrá que investigarlas para saber cuál es el trasfondo, pero porque nadie podría decir hoy día que los miles de empleos que se perdieron en Chile tienen que ver con el asunto del Banco Mundial. Eso tiene que ver con empresas chiquititas, con empleos de mejor calidad, etcétera, ¿te fijas? Entonces, hay algo que tiene que ver. Yo no soy de profesión economista, entonces, por lo tanto, la opinión que tenga es una opinión más bien de la perspectiva política. Sin embargo, me gustaría, y en los próximos días nos van a servir para indagar mejor, profundizar mejor y saber si finalmente las consecuencias que esto va a poder tener, porque ¿cuántos países más se vieron dañados con este cambio en la formulación? Porque en el fondo los datos se tomaron de otra manera. Pero por ejemplo, estoy leyendo acá el diario Financiero que dice Banco Mundial perjudicó intencionalmente a Chile en el ranking. Economista jefe del Banco Mundial reconoce que se alteró índice de competitividad y que perjudicó a Chile. Es Paul Romer. Aseguró que los cambios metodológicos en el informe habrían sido motivados políticamente y pidió disculpas a Chile. Y ahí es donde hay que ir a ver el tema. Por política, si tiene nexo con la política, ¿quién está detrás de todo esto? Bueno, yo creo que hay mucho para que cortar, una investigación que recién empieza, pero también quisiera, advertir que unas circunstancias como esta es una de todo un lote de cosas que vamos a hacer para toda la cazuela que vamos a construir, para decirlo de una manera más explícita. Acá estamos hablando solamente de la cantidad de choclo que le vamos a poner a la cazuela. No estamos hablando ni de los porotos verdes, ni de las papas, ni del zapallo, ni de la carne, ni nada. Este es un ingrediente que forma parte de esta circunstancia para poder entenderla mejor. Esto no es parte de el gobierno no se cae por esto. Sin embargo, esto incide en eso. No sé si acaso me puedo explicar con lo que estoy diciendo de esa manera. No es acá tenemos un país que tenemos que revisar estas cifras. El país reclama la revisión de estas cifras y ver si esto va a traer o no consecuencias políticas futuras, y ver si acaso con todo esto podría finalmente generarse la idea, digamos, de que el gran culpable de la derrota de Bachelet tiene que ver con esto, y no tiene que ver con las divisiones internas de la democracia cristiana, o etcétera, que fija para poder poner un contexto. Cuidado con poder exteriorizar las cifras de manera que esto sea lo culpable y que el gobierno se va en razón de los datos del Banco Mundial, que me imagino cuántos países más van a reclamar por esto, porque hay que mirarlo también de la otra óptica, Pepe. ¿A cuánto quisieron favorecer o desfavorecer con esto? No solamente a Chile, sino que cuánto era el daño de personas que estuvieron mirando cómo invertir en América Latina y no invirtieron en América Latina por esta caída del ranking de los países, ¿sí? Entonces, va a haber que revisarlo. Es muy interesante lo que está. Vamos a ver si podemos
de leer más desde acá hasta el día miércoles, a ver si acaso podemos ir más al fondo de lo que esto significa, y a lo mejor con una idea y con una opinión bastante más rica, más estudiada, porque esto recién acaba de reventar y no nos ha dado tiempo de poder ver todo lo que está ocurriendo con otras opiniones y con otra fuente abierta y cerrada de este asunto, Pepe. Volvamos al tema político, pero local mejor, porque hay algunas pugnas en el Chile Vamos y nos queda poquito tiempo. Chile Vamos, hay pugnas por cargos que están siendo, no, este cargo es mío, no, me toca a mí. Sí. Bueno, eso vamos a verlo en todos los gobiernos, Pepe, en todos los gobiernos democráticos. Vamos a asistir al puje por saber quiénes son las personas que van a ocupar, digamos, dentro de los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, la seremía y todo ese tema. Y cada vez más que se acerca el tema, la oportunidad en que Piñera va a dar cuenta de los nombres que finalmente eligió. La razón de los nombres son muy importantes para quienes están debajo de esos nombres. Llámense los partidos políticos, Pepe. Entonces, hoy día hay peleas serias, por ejemplo, en la Intendencia de Atacama, porque ahí se estaban llevando a personas que tienen que ver con un sector político y quieren otro, en Antofagasta, en La Serena. Pero, ¿para qué te digo lo que está pasando? Bueno, en todo el país, Pepe, hay pugnas por saber quiénes van a estar ocupando los puestos de intendencia también. Por no te olvides que esta va a ser la última vez que el presidente nombra al intendente. La próxima vez van a haber intendentes, elegidos por voto popular. Por lo tanto, es súper importante de quiénes se van a perfilar para que desde ahí puedan hacer sus campañas para ser los futuros intendentes electos, te fijas, por el pueblo. Entonces, se minimiza de esa manera todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que los partidos tengan la posibilidad de meter nombre. Un intendente elegido y con recursos para poder hacer cosas interesantes, que es lo que más hoy día no está claro, digamos. O sea, no puede haber un intendente nominal, tiene que haber una persona que pueda decidir internamente en sus regiones, va a generar todos unos cambios que como lo que hemos observado ahora. Este nuevo gobierno es producto de toda una máquina completa que se cambió. No te olvides el cambio del binominal, la votación de la gente en el extranjero, etcétera, de los chilenos en el extranjero, aumento parlamentario en la Cámara y en el Senado. Hay todo un tema también que está en ejercicio hoy día. Yo creo que y esto también tiene que ver cómo los partidos van a asegurar su desarrollo, teniendo personeros en los ministerios, en las subsecretarías, te fijas, y en las intendencias particularmente. Por eso que se apuja, en la medida que se acerca el minuto en que Piñera va a decidir. Todos quieren que Piñera decida de acuerdo a los intereses de los partidos, que han colocado nombres bien importantes. Hay algunos que están sonando muy fuertes, pero también pasa, Pepe, por entender que esta circunstancia de cómo los partidos van a quedar posicionados después de la decisión de Piñera, que yo creo que va a velar también por un cierto equilibrio político. Alguna vez también ya lo dijimos acá en Razones de Estado, en Razones de Estado en vivo, y también en las pequeñas cápsulas que tenemos en los noticieros, que esto es un problema serio, que está incomodando a demasiada gente. Y claro, van a haber vencedores y vencidos una vez que el presidente dé su nómina, pero ahí habrá que ver cómo también es el ejercicio del poder de estos personeros que el presidente va a elegir, y ver si acaso finalmente fueron las personas idóneas y talentosas para los puestos a los que se le está ofreciendo, Pepe. Lo que pasa es que yo creo, desde mi humilde óptica, es que la vez anterior gobernaban dos partidos, la UDI, RN y ya, y pongámosle el PRI, pero el PRI indudablemente tenía menor peso. Y ahora está el PRI, está la UDI, RN sobre todo, que por su gran cantidad de parlamentarios elegidos y por su éxito en la última elección dice, oye, nosotros vamos a colocar más nombres. Y también ahora está Evópoli, pues. Entonces, claro. Y Evópoli también logró cierto grado de votación, entonces ahí yo creo que hay un tema. A mí me soplaron de buena fuente, yo no los puedo ganar, pero ya hay varios nombres que están sonando en algunos puestos digo, ministeriales. Sí. Que yo creo que no sería para nadie desconocido, por ejemplo, escuchar que, por ejemplo, voy a dar un nombre, la ex ministra vocera del gobierno de Piñera ahora sea la ministra del CERNAM, por ejemplo. Exacto, la ministra Pérez. Pérez, claro. Sí. Mira, se ha hablado de todos los parlamentarios que no fueron a la elección. Se habla de Espina, se habla de Procuriza, se habla
varias personas así, de personas incluso que perdieron elecciones, como el diputado de por Calama, Felipe Ward, que era candidato a senador por Atacama. Sí, a mí me llama la atención el caso de Ward, porque Ward se dice que estaría en defensa. Ya, bueno. Me llama la atención. Y Procuriza suena en minería. Claro, bueno, Baldo ha sido miembro de la Comisión de Minería cuando fue diputado y cuando fue senador. Por eso lo puedo entender. Sí, bien, yo creo que acá hay todo un juego. Bueno, me deben llegar, no sé, pues 10 correos, digamos, WhatsApp, indicándome listas que están circulando en el ambiente, pero esto no hay que darle tanto. Hay mucha gente con mérito, pero acá cómo va a quedar los desniveles, cómo va a quedar balanceada. El tema es lo que hoy día le importa a los partidos. Veamos que lo que va, y después cuando ya tengamos, porque no me gustaría sumarme a la cantidad de información que tengo, que obviamente es una información totalmente antojadiza, pero sí me preferiría, si tú me permites, por efecto de la seriedad que le damos a las cosas acá en Razones de Estado, hacer alguna evaluación en función de los cargos que el presidente eligió, para ver ahí los méritos y los deberes que están, y después probablemente podamos decir que lo que está, digamos, que lo que va a ocurrir con el desempeño de ellos, pero hoy día, no sé, pues debo tener yo en mi correo 10 nombres para cada ministerio. Entonces, imagínate, es atroz, digamos, pero bueno, es así, y así funcionan estas cosas, y ya diremos, prefiero, como te señalar cuáles son, para que este programa, que sea Razón de Estado, más bien apunte a circunstancias reales, para que nuestros auditores, más allá de lo que se dice, se tengan a información o una opinión digamos, a hechos ciertos, ¿sabes? Que es lo que hemos tratado de hacer en Razones de Estado desde que ya existe hace ya bastantes meses. Nos tenemos que ir porque nos va el tiempo, 9:30. Estaremos muy atentos a Razones de Estado en los informativos, por supuesto, y en otro espacio en la primera hora para el análisis. Exacto. Pepe, un gusto saludarte, un abrazo cordial y afectuoso, y para las miles de personas que nos escuchan también. Así es que estemos de nuevo ante Razones de Estado en vivo. El día miércoles el Papa va a estar aquí con nosotros, y seguramente todo esto del Banco Mundial y seguramente nos va a quedar tiempo también para empezar ya a elucubrar respecto de lo que son los documentos que han esgrimido de los propios partidos políticos en razón de la derrota que ya casi un mes, digamos, se produjo por el cambio de gobierno. Hay muchos antecedentes muy interesantes que podremos tal vez analizar con la perspectiva que siempre hacemos acá en Razones de Estado el próximo miércoles, si así Dios lo desea. Así que un abrazo, Pepe, gusto saludarte, y como siempre, muchas gracias por tu disposición. Estamos en comunicación. Matero FM, la fuerza del norte.